Los tres pilares fundamentales para los procesos de co-creación son la innovación, la práctica y el propósito. En Brilla Institute se unen estos tres para inspirar a los líderes a transformar organizaciones que co-creen una economía de impacto. Este episodio es auspiciado por Brilla Institute. Visita brilla.institute para más información acerca de cómo estos tres procesos permiten llegar a los objetivos de transformar organizaciones en el mundo. ¿Está la tecnología afectándonos nuestras vidas? Y más aún el tema del COVID. ¿Será que ha llegado un momento de ya ser mucho más minimalistas en manera digital para buscar disminuir esa dependencia de los dispositivos y que los usemos mejor e inteligentemente? En este episodio conversamos con Matthew Rames, un especialista en minimalismo digital, y estoy acompañado en este episodio también por mi colega Pablo Gámez Cersósimo desde Holanda. Vamos a conversar acerca de cuál es el impacto y qué significa el minimalismo digital en la actualidad, las consecuencias como personas, las consecuencias en el medio ambiente y también qué sugerencia debemos tener para disminuir esa dependencia del día a día que estamos viviendo, y más aún con el tema del coronavirus. Lo mencionaba en la introducción de este episodio, y estoy con mi colega Pablo Gámez Cersósimo y con el colega Matthew Rames. Estamos en una conexión Holanda, Estados Unidos y Francia, porque vamos a conversar un tema que es muy interesante. Yo he estado investigando juntamente con Pablo. Decidimos invitar a Matthew Rames para que se nos una, para conversar un tema en el cual Matthew lo conoce muy bien, que es el tema del minimalismo digital. Entonces, le doy la bienvenida primero. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte como co-host en este episodio. Un saludo cordial, Juan Carlos, desde efectivamente Holanda tropical, en este momento altas temperaturas, y un placer acompañarlos en este nuevo podcast. Efectivamente es un tema sumamente interesante, de una gran tendencia, o por lo menos de una tendencia cada vez más fuerte y creciente, que es el minimalismo digital, y sobre el cual vamos a profundizar a través de Matthew. Exacto. En este capítulo. Exacto. Matthew, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por recibirme. Encantado de poder compartir con ustedes, bueno, de un poco de lo que sé acerca del minimalismo digital y bueno, poder empezar este debate, ¿no? Ok. La primera pregunta que se me viene a la mente, mi estimado Matthew, ¿cómo definirías tú este minimalismo digital? A ver, para mí el minimalismo digital es una reacción más que nada al sobreconsumo digital, a esa sobrecarga, ¿no?, de información o infobesidad, como se suele llamar, y también a la hiperconexión en la cual estamos, ¿no? Para mí es una filosofía que necesita cultivarse, es ser más intencional y consciente en nuestro uso de la tecnología, ¿no? Y en esto hay que diferenciar el minimalismo digital del más conocido digital detox, desconexión digital, ¿no? Okay. Y tal como una dieta bajo caloría de una semana nos ayuda a adoptar un estilo de vida más saludable al nivel alimentario, ¿no? No puede transformarnos totalmente si no está acompañado de una toma de conciencia. El digital detox es un buen primer paso para mejorar sus hábitos digitales, pero no es suficiente si queremos lograr una transformación profunda de nuestra relación con la tecnología. Y en esto, la filosofía del minimalismo digital permite adoptar una buena higiene digital, liberándonos de los residuos digitales de bajo valor, optimizando nuestro uso de las herramientas digitales. Podemos liberarnos de la dependencia digital y de sus efectos nocivos en nuestra vida, tanto personal que profesional. Entonces, y al final permite adoptar una filosofía que permite mejorar nuestra eficiencia y nuestro bienestar en esta era digital, ¿no? Exacto. Muy interesante. Muy interesante. Y sobre todo, antes de pasarle la palabra a Pablo, parece que la tecnología nos ha tomado. Ella es la dueña de nosotros. Entonces creo que en ese proceso, como bien tú dices, Matthew, hay que rediseñar nuestra relación con la tecnología. Pablo, ¿tú qué opinas? Hay un aspecto que acaba de mencionar Matthew y que me parece sumamente interesante, la distinción entre lo que es el digital detox y el minimalismo digital. Entendido efectivamente el minimalismo digital como una filosofía, como una nueva filosofía a seguir. Pero Matthew, lo que me interesaría detenerme
un poco más es en lo que acabas de decir sobre el digital detox, porque hasta donde lo entiendo, también se ha posicionado básicamente como una fórmula de ganancia, una fórmula económica lucrativa como respuesta efectivamente a toda esta gran acumulación digital que hemos alcanzado, ¿no? Es decir, es como monetizar el silencio. Es prácticamente el mismo fenómeno que hemos visto en los últimos prácticamente 5 años, ¿no? En cómo se monetiza fuertemente una necesidad. Y yo creo que me parece interesante detenernos un poco más en este aspecto, Juan Carlos, si lo consideras oportuno, claro, del el digital detox, es decir, profundizar un poco más en esa diferenciación. Mathieu. Bueno, yo creo que es una nueva industria que se ha generado de tanta demanda que hay al nivel de digital detox. Estamos viviendo en este mundo hiperconectado con muchísima conexión y tecnología, y obviamente se ha generado una necesidad de descongestionarnos, ¿no? Entonces, descongestionarnos digitalmente, ¿no? Hablando. Sí. Exactamente. Tal cual como la analogía que hacía con el alimentario, hay millones de formas de hacer dietas, ¿no? Entonces, sí, bueno, es un mercado a donde hay mucha oferta, buena y mala, como en todo, pero yo creo que el minimalismo abarca una perspectiva mucho más amplia, que es repensar, ¿no?, esta relación con la tecnología y no verlo como una dieta así de una semana, unos días, que nos permite aliviarnos. Hay que verlo un poco más como la escala más grande de cómo podemos repensar, ¿no? Repensar esa relación. Claro, a largo plazo. Y como una filosofía. Exacto. Y yo, para reforzar lo que dices, Matthew, yo recuerdo haber escrito un artículo acerca del Digital Detox y que solamente duran 5 días o un fin de semana. Exacto. En Silicon Valley y obviamente en otros lugares donde la gente no puede entrar ni siquiera con reloj. Pero como tú dices, el minimalismo digital abarca mucho más. Entonces esto me lleva a una pregunta. ¿Tú crees que todos nosotros, todos los seres humanos, todos los que estamos envueltos y necesitamos la tecnología, trabajamos con la tecnología de alguna u otra forma, podemos aplicar el minimalismo digital como una, no dieta, sino como una forma switching nuestro mindset? Porque va por el mindset, creo yo. ¿Tú cómo consideras que podemos hacer? Bueno, primero pudimos vivir sin tecnología miles de años. Cuando el hombre descubrió el fuego era una revolución increíble. Bueno, pudimos empezar a cocinar los alimentos, a iluminar nuestras noches, etc. Pero dependiendo cómo lo usamos, el fuego puede causar muchos daños. Es lo mismo con la tecnología de hoy y el digital. La tecnología no es ni buena ni mala, todo depende del uso, ¿no? Así que, bueno, todos podemos aplicar el minimalismo digital. Solo se necesita un poco de autorreflexión y también de motivación. Es decir, recomiendo empezar preguntando a sí mismo estas 3 preguntas. ¿Qué aspectos de nuestras vidas son afectados por la tecnología? Segundo, ¿qué intentamos mejorar simplificando nuestra vida digital? Y tercero, ¿qué queremos hacer con el tiempo que vamos a liberar? Eso es como una buena base para empezar a diseñar una estrategia propia para recuperar el control de su vida digital. Interesante. ¿Y cómo una persona puede llegar a desarrollar esa estrategia, Mathieu? Es decir, ¿se necesita la figura de un coaching para llegar a eso? Obviamente que ayuda en este proceso. Bueno, ahora es mi papel que estoy practicando con individuos y empresas a donde estoy ayudando a implementar, ¿no?, esa filosofía. Pero yo creo que empieza con una real pregunta de qué quiero hacer de mi tiempo y de mi atención y cómo quiero mejorar esa relación con la tecnología, ¿no? Ahora, Matthew, una pregunta. ¿Esto tiene un efecto, ya sea positivo o negativo, en nuestra economía, el medio ambiente? ¿Consideras tú que esa frase, no sé si es sobreusada o no, less is more, es cierta? O sea, es el tener minimalismo digital o aplicar un estilo de vida, primero comienza con nosotros, con la aceptación, ¿es más sostenible en el mundo en la actualidad? Tal cual. Porque primero empieza con una gran limpieza, ¿no? Lo que podemos llamar una descongestión digital.
Y al liberar el espacio de nuestros teléfonos y dispositivos digitales, Exacto. manteniendo solo lo esencial, ¿no? Y dejando fuera los residuos digitales innecesarios, aprendemos un concepto que es la sobriedad digital. Y en mi opinión, el minimalismo digital y la sobriedad digital van de la mano hacia la misma dirección, ¿no? Es elevar nuestra conciencia hacia un consumo y un uso más responsable y ético de la tecnología digital. Así que, en definitivo, bueno, el minimalismo digital nos permite proteger nuestros cerebros, pero también el planeta en el mismo tiempo de los efectos, ¿no? adversos del digital. Juan Carlos, si Sí. me permitís una pregunta. Claro, dale. Mathieu, ¿cuán importante es en este contexto retomar nuestra conexión con la naturaleza? ¿Qué papel juega la naturaleza en este proceso de minimalismo digital? Bueno, yo creo que la conexión con la naturaleza en estos momentos que vivimos son muy importantes para darnos cuenta de lo que es importante y lo que no. Y el minimalismo digital va en este sentido, ¿no? Darnos cuenta que realmente en el digital valoramos, que nos puede servir para nuestros objetivos de vida personal o profesional, y lo que no. Y en esto, bueno, hacer un paseo en la naturaleza, ir caminando en los bosques, a veces nos permite aliviar y tener mucho más claridad sobre lo que realmente valoramos, ¿no? Ujú. Eso es cierto, y yo refuerzo eso porque yo tengo es una terapia que yo tengo, que me la he definido. Recetado. Ya, no, la tengo dentro de mi, vamos a decir, no soy una persona que vive de rutinas, pero siempre, todos los miércoles, yo me voy a caminar al bosque porque me permite hacerme un detox y relajarme de lo que sucede. Y como bien dice Matthew, es esencial tener el contacto con la naturaleza para aplicar con nosotros mismos ese minimalismo, el reducir la conexión con la tecnología, que es buena, sí, pero usada debidamente. Esto me lleva... Y eso, Juan Carlos, Sí. perdóname, y eso, Juan Carlos, te permite, digamos, ¿cómo decirlo? Estar más presente en el ahora, es decir, menos digitalmente distraído y más presente Sí, precisamente. me ayuda mucho, por ejemplo, a aclarar mis ideas, a no depender. Es increíble cuando después regreso y prendo el celular, veo que tengo 100.000 mensajes, 100.000 emails, y entonces, pero durante esas 2-3 horas yo me olvido. Pero eso también me ayuda a crear contenido, a mejorar estrategias, a tener mejor contacto con las empresas, etcétera. Matthew, una pregunta. ¿Crees que las empresas de todo tamaño, desde un solopreneur hasta las más grandes, aplican el minimalismo digital dentro de su visión, misión o, vamos a decir, dentro de sus políticas de fomentar esto dentro de los empleados? ¿Tú qué opinas? Tal como les he presentado, ¿no? El concepto y la filosofía del minimalismo digital, no estoy viendo muchas empresas que lo han implementado a través de su cultura y de su política. Pero las empresas se dan cada vez más cuenta que la hiperconexión y las distracciones digitales tienen un impacto muy grande, tanto el plan económico que humano. Impacta la gestión de nuestra atención, nuestro tiempo. Entonces afecta también la productividad. Claro. Y el bienestar, porque afecta, bueno, la calidad del sueño, el nivel de estrés. Es un impacto negativo, entonces. Es un impacto negativo que tiene un costo económico, ¿no? Claro, al final y al cabo el tema. Ahora, pero una pregunta para reforzar lo que mencionas, Matthew. ¿Por qué crees tú que las empresas no están aplicando como deberían aplicar el minimalismo digital? ¿A qué tienen miedo o no lo conocen quizá? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que tal cual adoptamos de forma brutal tanto Internet que el smartphone, que ha llegado en nuestro bolsillo en un instante, que ni tuvimos el tiempo de pensar cómo usarlo de la mejor forma, las empresas tratando de seguir un poco la ola de las tendencias tecnológicas, están adoptando, y lo vimos durante el periodo del COVID, están adoptando herramientas diversas brutalmente sin tener previa capacitación y sin tener la imagen, el zoom para poder saber realmente el impacto que tiene sobre productividad, bienestar, etc. Entonces están
Bueno, haciendo en la marcha, ¿no? Siguiendo un poco el movimiento, que es cada vez más tecnología, y bueno, eso tiene un impacto, obviamente. Y ahora, ¿qué países, en tu opinión, tío, están liderando el minimalismo digital? A ver, bueno, puedo hablar bastante de Francia, que es mi país de nacimiento, y que veo que es bastante pionera en el tema de la desconexión digital, por lo menos. Fue el primer país en implementar la ley de derecho a la desconexión. Ah, mira. Es una Interesante. ley que obliga a las empresas a prohibir las comunicaciones profesionales fuera de los horarios laborales. Excelente. Eh, bueno, hay otros países que están siguiendo, parece que España, unos otros países más que no me recuerdo, pero bueno, se está empezando este debate, ¿no? Sobre hasta dónde puede llegar el digital en nuestras vidas personales, el límite entre vida profesional y personal, que bueno, está cada vez más disminuido. Exacto. Pero bueno, se habla cada vez más también del tema de la sobriedad digital en Francia, una creciente conciencia sobre el impacto del digital en el medio ambiente. Y bueno, sé que Holanda y otros países del norte de Europa también lideran estos temas, pero Pablo seguramente puede hablar mejor que yo sobre estos países. En Países Bajos, efectivamente, Mateo, como lo indicas, es decir, hay una cierta tendencia, ¿no? Recordemos que en el caso de Holanda, de Países Bajos, es uno de los alumnos de la primera clase avanzados en el tema de lo digital. En cuanto a infraestructura, no por nada, la región de Ámsterdam y de Eindhoven se define como el Silicon Valley de Europa, ¿no? Es decir, y que es producto de la gran inversión de lo digital y de la gran infraestructura de lo digital que ha tenido lugar aquí en los últimos 10 años a partir de gobiernos liberales, básicamente, pero que poco a poco nos está llevando también a esa tendencia que un país vecino como Francia pues tiene más madura, que es la desconexión digital, que es entender el límite de lo digital. Y en el caso de Países Bajos, lo que está, digamos, cobrando cada vez mayor peso o dimensión es el tema directamente del costo energético de la industria digital, de toda la huella de carbono de la industria digital y el límite al que el país se enfrenta en este momento en cuanto a la energía que se necesita para alimentar toda esta babería digital en la que nos encontramos. Si esto va a llevar a un proceso de desconstrucción o desconexión de lo digital, está por verse y los próximos años creo que van a ser sumamente interesantes en ese sentido. Acá yo en Estados Unidos, para ser honesto, no he visto ninguna noticia ni nada por el estilo, ninguna tendencia. Obviamente debe haber acerca del tema del minimalismo digital. Si bien es cierto, es muy interesante. Yo creo que Europa está mucho más adelantado que nosotros en ese sentido. Pero sin embargo, hay algo que se contradice entre comillas. Es, por ejemplo, estamos hablando del minimalismo digital, de cómo la energía, el sobreuso del Netflix, Hulu, Amazon, nuestros celulares, el Zoom, Skype, que ahora mismo estamos haciendo, todo eso, tiene un efecto obviamente negativo en la huella de carbono digital, como bien menciona Pablo. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer el minimalismo digital en tiempos de COVID, Matthew? Porque es por necesidad, por default, necesitamos la tecnología en tiempo de COVID porque no debemos estar en contacto con las personas. ¿Cómo manejar esa pregunta es muy importante, Juan Carlos. Exacto. Bueno, ahí yo quiero contestar con otra pregunta. ¿Y si el minimalismo digital fuera una alternativa concreta a la incontrolable hiperconexión a la que parecemos condenados? Porque estamos viviendo ese periodo histórico, ¿no? A donde estamos hiperconectados, pero sin contactos. Y esto, bueno, genera mucha ansiedad y hablar de minimalismo digital o desconexión digital puede asustar mucha gente y lo entiendo muy bien. Que nos dimos cuenta de la importancia de poder permanecer conectados con nuestra familia, nuestros colegas de trabajo a través de la tecnología. Tuvimos todos más expuestos que nunca a nuestras pantallas durante estos tiempos. Incluso, bueno, estuve varado en Argentina cuando todo esto empezó y sin la tecnología no pudiera haber quedado en contacto con mi familia y no pudiera haber trabajado en el lugar a donde estuve bloqueado durante varias semanas. Pero en paralelo, nunca sentimos tanta necesidad de estar en contacto con la naturaleza.
Exacto, eso es cierto. Ahí nos dimos cuenta que nuestros cerebros no están concebidos para estar constantemente conectados. Y saber desconectarse, saber usar la tecnología de forma intencional y consciente es para mí una habilidad imprescindible, muy, muy, muy valiosa en este siglo XXI. Y estamos viviendo una época de prueba con muchos desafíos. Para mí las respuestas no vendrán ni de la tecnología ni de la ciencia, bien de nuestra capacidad de usar nuestra inteligencia colectiva. Uh-huh. Y el minimalismo permite llegar a esta calma de océano de ruidos digitales para encontrar soluciones innovadoras, vivir mejor, ser como más tranquilo en este momento a donde necesitamos ser permeable a los cambios de contexto, ser más creativo, estar presente para el otro. Me gustaría quizá nombrar a un autor, Blaise Pascal, Uh-huh. decía esta frase: he descubierto que todo el malestar de los hombres deriva de una sola cosa, no saber permanecer en reposo en una habitación. Así que si la gente que nos escucha se tiene que quedar con un tips que podría compartir hoy, Uh-huh. sería: comprate un despertador analógico. Claro. Y no dejes que tu celular en tu habitación. Esto para mí fue un gran logro que tuve al principio. Tenemos que volver a lo vintage, a la old fashion style. Y sí, ¿y por qué? Porque esto te permite mejorar tu sueño y empezar el día de otra forma que mirando el último tweet de Donald Trump Claro. o sabiendo lo que ha pasado en cualquier parte del mundo. Pero ahí, te desconectas por lo menos en estos momentos que son antes de dormir y empezando el día, ¿no? Exacto. Así que eso lo recomiendo. Genial. Pablo, no sé si tú tienes alguna aportación final. Ya estamos cerrando esta que tiene para conversar. Esto sería 2-3 horas, pero no sé si tú tienes algo que agregar. Una reflexión complementaria a lo que acabo de escuchar de Matthew. Muy interesante que lo defina como una de las nuevas habilidades que necesitamos para poder dar respuesta individual a toda esta hiperconectividad que tenemos encima. Efectivamente, es una habilidad, es parte del lenguaje nuevo que podemos aprender como respuesta a lo digital, y pienso que Mathieu lo ha definido sumamente bien en términos de una habilidad y por lo tanto de algo que todos podemos aprender. Exacto. Y si la persona no tiene la habilidad, yo creo que existen coach como Matthew, como tú, Pablo, que quizá puedan enrumbar a las personas, porque la gente cree que tener más laptops, tener más celulares, tener más tablets o computadoras o grandes es mejor, y no saben a ciencia cierta, porque es un cambio de mindset, qué es lo que está ocurriendo en el planeta, con ellos mismos también y con las personas con que viven. Matthew, una pregunta. ¿Dónde pueden contactar contigo las personas que se sientan interesadas en aprender un poco más acerca del minimalismo digital? Muy bien, pueden encontrar en mi LinkedIn, ¿no? Con mi nombre, Matthew Rames, en LinkedIn, y a través de mi blog, que se llama minimalistdigital.com. Uh-huh. Ahí, estoy concientizando un poco sobre los impactos de la hiperconexión y, hablo de mi experiencia y cómo desarrollar hábitos tecnológicos más saludables y a mejorar la calidad del tiempo offline. Que también exacto, eso es muy cierto. Matthew, si tú tendrías que cerrar esta conversación en un consejo, ¿qué consejo darías a las personas que de repente no creen o de repente no conocen muy bien esto? Yo le haría una pregunta, que siempre me gusta hacer preguntas. ¿Cómo te sientes en relación a la tecnología hoy? Y en relación a esto, le preguntaría: ¿qué consejo te darías a ti mismo el primer día que recibiste tu primer smartphone? Uh-huh. Interesante, un poco filosófica, pero ahí están las respuestas. Yo creo que para ir cerrando, como conclusión, el minimalismo definitivamente es posiblemente un estilo de vida. Se tiene que aprender, o hay personas que por decisión unipersonal lo toman, y el contacto con la naturaleza es obviamente importantísimo, y cuanto más se hable de esto, del minimalismo digital, porque también tiene impacto en el cambio climático, en nuestra, etcétera, va a tener mucho más y mejores resultados. Pablo, no sé si tienes algo final que agregar. Matthew, yo te quería agradecer por tu tiempo. Pablo. Juan Carlos, y yo me permito darte
un agradecimiento por abrir este espacio a través de tu podcast, de crear esta plataforma y de permitir ventilar la discusión de estos temas que tienen una relevancia pues muy marcada en estos momentos históricos que estamos viviendo. De esta forma, mis felicitaciones por el trabajo que vienes realizando, por la labor a través de esta serie de podcast y mi agradecimiento personal por la invitación que nos has extendido para hablar sobre el minimalismo digital en este caso. No hay ningún problema. Antes de terminar, por favor, dime, Matthew. No, perdón, iba a aprovechar para agradecerte también por darme esa oportunidad de conversar sobre este tema y bueno, abrir el debate y poder, bueno, dar un poco de luz sobre cómo mejorar nuestra relación con la tecnología. Muchas gracias por de nada. Antes de terminar, por favor, repite la página web donde pueden encontrarte. Minimalistdigital.com. Ok, Pablo, ¿dónde pueden contactarte para algún asesoramiento que está ligado al tema de la huella de carbono digital, minimalismo, y tener una mejor relación con la tecnología? ¿Dónde pueden encontrarte? A través de mi LinkedIn, Pablo Gámez Cersósimo, por ahí me pueden encontrar. Ok, perfecto. Gracias a ambos. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.